Sistemas y tecnologías afines, les damos una especial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Hoy, como todas las semanas, pues nos encontramos con este espacio que es supremamente agradable para mí, yo creo que para todos, donde siempre tenemos un tema diferente de actualidad para nuestro nicho, para nuestra comunidad, para el tema de personas vinculadas con tecnologías de la información y las comunicaciones, TI en general, los que están cercanos a nosotros. Tal vez lo repito cada semana, pero siempre hay personas nuevas. Es que este es un espacio de todos. Por lo tanto, hoy están ustedes del lado de allá escuchando, pero en cualquier momento nos pueden ofrecer sus charlas para estos temas de cada semana. No son comerciales, buscamos que sean de actualización, que sean académicas, que sean de aprendizaje, que se vuelva una especie de tertulia entre amigos, y los amigos son los que hacen la comunidad. Además, que aprovecho para invitarlos a que hagan parte de Asís, que se afilien, que se vinculen. Ser de Asís es muy fácil, es sencillo, no es costoso. Entonces, desde la página, y ya aquí me ayudarán por el chat mis compañeros a colocar el tema del formulario de afiliación para quienes lo quieran hacer. Lo rico de Asís es que es de personas naturales, no está casado con nadie, con ninguna empresa, con ninguna entidad, por lo tanto es completamente independiente, y por eso nos hace fuerte, porque no nos guiamos por lo que nos diga nadie, sino a lo que queremos y sacamos adelante de acuerdo a las mismas propuestas que hacen aquí las personas. Muchas veces se busca es el que haga la propuesta para que lidere el tema, el grupo de interés, el evento, la consulta, la conferencia y demás. La verdad es una delicia. Yo como trabajadora de Asís, pues lo disfruto mucho. Creo que mi comunidad, la que nos acompaña también, entonces pues bienvenidos desde ese punto de vista. Aprovecho también para contarles que a finales del mes de julio, en un mes, estamos con nuestra 25ª jornada de seguridad informática. 25 años desarrollando temas de seguridad, liderado por Jamie Cano, que es nuestro director, con Andrés Almanza. Este año la vamos a hacer de manera presencial en la Universidad Externado de Colombia. Entonces, pues bienvenidos también. Hay de todo, hay talleres prejornada, hay talleres posjornada, hay evento de 2 días, hay un almuerzo que estamos generando con los CISOs. Todos tienen un valor de inscripción, donde los miembros de ASIS tienen un valor especial para cada cosa, de manera que ustedes, cada uno va a tener la oportunidad también de estar y podernos acompañar. Entonces, no siento más después de estos mensajes cortos de Asís. Invito a Nicolás, mi compañero de trabajo, para que nos presente la hoja de vida de nuestra invitada, de Rocío Correa, quien nos va a acompañar el día de hoy. Adelante, Nicolás. Nicolás, si estás hablando, no te estamos escuchando con la hoja de vida de Rocío. Aló, Ahora sí, adelante. eso. Muchas gracias, Beatriz. Entonces, bueno. Les voy a presentar entonces a nuestra invitada del día de hoy, Rocío del Pilar Correa. Su perfil, pues ella es una ingeniera de sistemas formada en la Universidad Nacional con máster en tecnologías de sistemas de información para el negocio en la Universidad de los Andes. Tiene 17 años de experiencia en testing de software en el sector bancario, retail, salud y automotriz, y acompañando equipos en Colombia, Centroamérica, todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, Reino Unido, India y en distintos roles relacionados. Actualmente trabaja como QA Engineer en Paraguay, asegurando la calidad de algoritmos de LLMs en el sector bancario. Gracias, Nicolás. Bueno, Rocío, eh, la pantalla de público es tuyo. Adelante. Es el micrófono cerrado. Gracias. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la introducción. Así es. Voy a compartir un momento la pantalla y empezamos. Denme un segundo y empezamos. Listo, ya la vemos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, la idea de la sesión es precisamente contarles un poco cómo ha sido
mi experiencia en la aplicación de testing precisamente a algoritmos o a aplicaciones que utilizan algoritmos de inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de todo lo que es procesamiento de texto. Como ustedes saben, muchas, digamos, de las aplicaciones que ustedes ven en banca o en salud tienen un agente o un ayudante el cual resuelve nuestras preguntas. Esa aplicación está basada en un algoritmo de Machine Learning que vamos a ver ahorita. Entonces, eso va a consistir la presentación del día de hoy. Bueno, entonces, en resumen, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Vamos a dar o a recordar un poco sobre el testing tradicional de software, unos puntos que son importantes para que podamos ver como de esta parte cómo la podemos aplicar dentro de esta serie de algoritmos y aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Vamos a estar hablando de lo que es un algoritmo de Machine Learning que se llama RAG, por sus siglas en inglés, que vamos a estar profundizando qué es, cómo funciona, y de acuerdo a ese funcionamiento, pues de acuerdo a la experiencia que tengamos en pruebas o en desarrollo, podemos, digamos, garantizar calidad a nuestros clientes o a quienes usen la aplicación. Eso tiene un sinfín de retos importantes, dado que son varias heurísticas las que cambian, pero hay unas principales que se mantienen. Y al final les voy a presentar un ejemplo pequeño utilizando un framework en Python para que puedan, digamos, ustedes desde la comodidad de sus oficinas puedan crear un RAG, un algoritmo de inteligencia artificial y puedan empezarlo a probar y empezarlo de pronto, ¿por qué no aplicarlo en sus empresas o donde ustedes laboren para, pues, digamos, poder, digamos, compartir esta información que, digamos, está pública y ustedes la pueden conseguir? Bueno, entonces, como a resumen o como recordemos, existen elementos importantes acá que son la calidad de software. Muchos dentro de nuestras nociones de ingeniería de software conocemos las 7 fases o lo que se llama ciclo de desarrollo de software, ¿cierto? Donde se planifica, se diseña, se codifica. Y en la parte importante que necesitamos para este punto es la parte de desarrollo y de pruebas. Digamos, aquí es importante dentro de este, digamos, ciclo de vida, pues se encuentra también la validación y la verificación de nuestro producto de software, ya sea web, móvil, lo que sea, bajo cualquier modalidad, requiere una fase previa para garantizar que nuestro software cumple con lo que necesitamos o con lo que el cliente necesita para poderlo, digamos, pasar a ambiente productivo, ¿no? Dentro de la presentación, digamos, también como paréntesis, les voy a dejar las fuentes para que ustedes las consulten. Son, digamos, públicas, no hay ningún problema para que ustedes, digamos, hagan también como una profundidad quienes, digamos, lo puedan necesitar. También otro tema importante o bueno, las nociones importantes dentro de la ingeniería de software o dentro del proceso de creación de software es lo que llamamos tradicionalmente en nuestro nuestro framework de cascada, perdón, es lo que se llama el modelo B. Este creo que la gran mayoría lo conoce, pero hacemos un recordemos que por cada fase del ciclo de vida vamos a tener unas pruebas relacionadas o un entregable de pruebas relacionadas una vez tengamos nuestro código desarrollado. Entonces, este elemento funciona para los modelos cascada, pero digamos que parte de esto nos va a servir precisamente para poder aplicar también, como sucede en el software tradicional, a elementos a software basado en inteligencia artificial. Hablábamos de las pruebas unitarias que validan los componentes, que validan digamos que la función o la clase, los componentes que validan como tal ya el conjunto eh, de clases o de funciones que vienen componiéndose, valga la redundancia, en componentes. Luego vienen las pruebas de sistema, que ya es el conjunto de componentes, y al final se encarga las pruebas de aceptación, ya sea el usuario final o un equipo especializado de pruebas, que de acuerdo a unos requerimientos del cliente,
va a garantizar que eso se cumpla de acuerdo a lo que está especificado. Digamos que eso es lo que se conoce como testing tradicional de software. Tienen ciertos niveles de pruebas, ¿cierto? Que las que se conocen en su nivel más abajo, digámoslo así, más básico, son las pruebas unitarias, como se muestra acá, las pruebas de integración, que son las de varios componentes, las pruebas del sistema, todos los componentes unidos en un solo sistema o en un solo ambiente, y ya las pruebas de aceptación son las de usuario, las que conocemos tradicionalmente como usuario final. Esta, como muchos de ustedes saben, es la base para hacer pruebas de automatización, que también las vamos a necesitar, por eso, digamos, traje a colación como estas dos partes y que cada parte requiere una validación y una verificación, que es lo que hacemos para garantizarle a nuestro cliente que cumplimos con lo que él espera recibir ya cuando salgamos a ambientes productivos. Bueno, haciendo ese recorderis, también traje, digamos, dentro de ese proceso o dentro de esa fase de pruebas, ¿cierto? También tenemos toda la parte del proceso de pruebas de software que tradicionalmente hacemos para entregar calidad de nuestros productos de software, válgase una aplicación web, móvil, ya sea por medio de un dispositivo electrónico, un televisor, etcétera, etcétera. Eh, entonces, lo más importante como para recordar es inicialmente que, pues, digamos, una vez o bueno, dentro de las fases primarias del desarrollo o del proceso de creación de software, pues nosotros como testers tenemos que ir a la par con la creación de esos casos, ya sean manuales o automatizados, donde pues analizamos y vemos qué impacto puede tener, cuántos casos de prueba tenemos que hacer, cuáles son los dispositivos en el caso de que sean móviles, en el caso de que sean web, digamos, toda esa infraestructura que se necesita para poder diseñar, ejecutar y entregar resultados de esas pruebas, la cual tiene un proceso, digamos, de monitoreo y control. Por ejemplo, que esas pruebas tienen que ser modificadas cada X tiempo porque pueden llegar, digamos, a darme falsos resultados o no, ya no me van a otorgar el número esperado de bugs que anhelo tener en ciertas partes o en ciertas fases del desarrollo. Entonces requieren ciertas actualizaciones, ciertos cambios. Hay cambios de tecnología que implican también unos cambios en los casos de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo traigo más como para recorderis, que dentro del ciclo de desarrollo de software tenemos nuestra fase de pruebas y esa fase de pruebas también tiene un ciclo para poder entregar software, lo que se conoce eh, normalmente como testing tradicional. ¿Por qué traigo a colación estas definiciones? Porque precisamente las vamos a utilizar, las vamos a homologar a una aplicación basada en algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, también les traigo como recordatorio, una de las fuentes es la ISO 25000, cual garantiza calidad de software o son aspectos importantes a tener en cuenta dentro de un producto de software para garantizar calidad a nuestro cliente. La que principalmente conocemos o en la gran mayoría de empresas funciona, que es las pruebas funcionales, por su nombre, validan que lo que se escribe o lo que el usuario necesita sea, son realmente, pues, como ustedes, la gran mayoría recordará, digamos, cumplen con cierta heurística. Si yo tengo, por ejemplo, que el resultado sea rojo, color XXX, tiene que darme como respuesta el color rojo XXX. Entonces es blanco o es negro, es totalmente determinístico. Entonces, digamos que esa es como la primera parte que me gustaría que empezaran como a analizar. Entonces, dentro de la parte funcional, o dentro de los casos de pruebas funcionales, o dentro de las pruebas funcionales, validamos ciertos aspectos, que son la completitud funcional, la correctitud funcional y que, digamos, sea lo que el cliente espera. Tengan esto muy presente porque esto lo vamos a aplicar a esta especie de algoritmos, todo lo que es la completitud, o sea, que la respuesta sea de acuerdo a la pregunta o que si lo que les digo, si la aplicación o el botón es verde, XXX, mi respuesta es que ese botón
debe aparecer dentro del pixelaje igual y dentro del color igual que yo espero o que yo escribí en mi caso de prueba o en mi precondición, y mi poscondición pues es la esperada. Entonces, dentro del atributo de calidad de la funcionalidad, pues tendremos estos tres aspectos. Dentro de la eficiencia, la gran mayoría lo conoce, tiempos de respuesta de una aplicación, que es lo que tradicionalmente conocemos como pruebas no funcionales. Compatibilidad, en qué diferentes versiones, por ejemplo, si tengo una aplicación web, qué, eh, qué versiones o qué web browsers puedo llegar a utilizar yo, que sean importantes para, digamos, para garantizar calidad a mi cliente, o digamos también con qué otras aplicaciones puede funcionar o debo revisar el funcionamiento, ¿sí? Eso también es importante. La otra parte es la parte de lo que son toda la parte de capabilities, toda la parte de interacción con otras, con otros sistemas. Digamos que muestran como una especie de resumen por atributos, pero digamos que más que la parte interactiva, digamos que eso pues es como parte como tal del software, que digamos no vamos a entrar mucho en detalle. La recuperación, entonces lo mismo, qué tan fácil es recuperarse tras un crash o un error grave en mi sistema. Seguridad, digamos que son, digamos, dentro del mismo universo de pruebas de seguridad. Garantizar precisamente que no exista no repudio, integridad, confidencialidad, que sea, digamos, para evitar robos de pérdidas de información. Digamos que eso también es importante recordarlo. La mantenibilidad es qué tan fácil es que se pueda dividir en módulos, que sea reusable, ¿cierto? Que sea testeable, fácil o no. Una cosa es probarlo manual y otra automatizada. Eso depende mucho también de nuestra aplicación, qué tan fácil es hacerlo. Flexibilidad, entonces, qué tanto puedo yo escalar mi aplicación, en resumidas cuentas. Y temas de seguridad, pues toda la parte que es integración de seguridad y etcétera, etcétera. De aquí, digamos, los temas importantes es toda la parte de operabilidad funcional, toda la parte funcional de mi aplicación, toda la parte de seguridad, que también la tenemos que garantizar, y también toda la parte de, digamos, toda la parte de eficiencia, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar como en esos tres aspectos, pero ahorita vamos a explicar un poco más en detalle cómo poderlos aplicar, pero la idea es que, pues digamos, estas tres bases teóricas de ingeniería de software, digamos, poder aplicarlas y garantizar también en esta serie de aplicaciones que cumple con ciertas, digamos, expectativas que tienen tanto los clientes, el cliente, banco, salud, que sea, más los clientes que pertenecen a esas compañías, los usuarios finales. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a nivel general. Entonces, ¿qué es un algoritmo que se llama RAC o un algoritmo de inteligencia artificial que se llama RAC? Em, Este es, por sus siglas, lo traducí en español, generación aumentada de recuperación. Retrieval Augmented Generation. Esto quiere decir, precisamente en esto se basan los algoritmos de inteligencia artificial para procesamiento de texto. ¿Qué es lo que hace en resumidas cuentas un algoritmo de estos? Almacena la pregunta que yo le hago, la procesa, la comprende y luego la responde. Más o menos en esos cuatro pasos, él, él procesa la pregunta que yo le hago. Es el más conocido para procesamiento de texto. Hay diferentes niveles de estos algoritmos. Vamos a ver el más pequeño, pero hay de diferentes, digamos, tamaños y procesamientos. Lo podemos traducir más o menos como un asistente y que este asistente se acuerda de todo y me responde todo lo que yo le pregunte relacionado claramente, por ejemplo, al negocio que estemos. Si estamos en salud, pues me va a responder, digamos, temas relacionados con salud. Ya vamos a ver otros bordes o otras pruebas límite, pero en realidad, digamos, es como, no sé si ustedes han visto la película de Iron Man cuando aparece Jarvis y digamos que
digamos, el protagonista, en este caso Iron Man, le pregunta cualquier cosa y él le responde y le ayuda como con lo que más que pueda necesitar. Digamos, más o menos es lo mismo, pero a nivel de texto. Es un asistente virtual que nos ayuda a resolver problemas que tengamos en un contexto determinado. Entonces, lo que les decía, lo que hace es, dada una pregunta, se procesa esa pregunta, se busca la información de respuesta asociada a esa pregunta en las diferentes fuentes que tenga, luego ordena esa respuesta y finalmente esa respuesta es la que es entregada al usuario. Eso es más o menos un algoritmo RAG. Entonces, a nivel general, ¿cómo sería? Entonces, yo creo una pregunta o un prompt, en el caso de que, digamos, tenga conocimientos en prompting, hago un prompt o una pregunta, una duda que yo quiera resolver. Entonces, se divide esto en tres grandes pasos. Una parte que es el retrieve, tomar la información o la pregunta, dividirla en pequeños fragmentos y esos pequeños fragmentos los va a analizar, los va, una vez, digamos, toma la información que le interesa. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, en una oración tiene sustantivos, tiene artículos, tiene verbos. Va a tomar la información que sea relevante para él. Por ejemplo, si yo quiero pedir una cita médica de odontología a las 7 de la mañana, yo a través del asistente virtual le puedo decir, yo quiero agendar una cita de odontología con el doctor Jiménez a las 7 de la mañana. Digamos que toda esa pregunta, lo que va a hacer el algoritmo es quitar, por ejemplo, los artículos. El yo, el quiero, es un deseo. Ese verbo no lo utiliza o digamos está, digamos, programado para que no lo utilice. ¿Qué me interesa de ahí? Cita, odontología, 7 de la mañana, doctor Jiménez. Entonces, esa información es mi parte base para buscar en mis bases de datos, en el caso que, digamos, las tenga, buscar qué disponibilidad tiene el doctor Jiménez a las 7 de la mañana. No dijo qué día, entonces yo le puedo decir como respuesta, el doctor Jiménez tiene esta agenda disponible, martes 7 de la mañana, jueves 7 de la mañana, y seleccióneme cuál de estas es la que le sirve. ¿Sí? Más o menos funciona así. Entonces, lo que hace es tomar las partes importantes de mi oración o de mi pregunta, buscar esa información relevante, ya sea páginas, páginas web relacionadas a las que yo le indique, bases de datos, toda la estanques de datos, lo que ustedes se imaginen, va y busca esa información, trae los pedacitos que le sirven y empieza a generar esa respuesta. Entonces lo que hace es aparte de, digamos, de generar como la primera respuesta, como la primera parte, empieza también a buscar en bases, digamos, con ayuda, ahora sí, con un algoritmo de Machine Learning, LLM, empieza ahora sí a buscar y a ordenar como, listo, tengo estas partes almacenadas, ahora empiezo a ajustar la respuesta y eso es lo que se conoce como generación. Utilizamos un algoritmo, utilizamos un algoritmo de Machine Learning más ya nuestro prompt dividido, más los datos que tenemos, fuentes que ya conseguimos dentro de nuestra parte de búsqueda, digámoslo así, y con eso forma la respuesta que es entregada al usuario, que fue lo que les dije. El doctor Jiménez tiene la disponibilidad lunes 7 de la mañana, jueves, viernes y sábado. Dígame cuál de estas le sirve. Entonces es importante aquí siempre van a utilizar un algoritmo de entrenamiento que es de Machine Learning, un LLM tradicional. Puede ser de cualquier, aquí aplica cualquier marca, digámoslo así. Puede ser OpenAI o GPT, los diferentes tipos de GPT. Pueden ser pagos, no pagos. Puede ser propio, puede ser construido, puede ser propio, o sea, in-house. Puede ser, en este caso, OpenAI, que hay que pagar un porcentaje. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Eso se cobra por un uso. Entonces, eso también es importante tenerlo. Y el funcionamiento es más o menos de este estilo. Tomo los datos, bueno, aquí tengo unas fuentes de datos donde yo puedo guardar esa oración en diferentes partecitas y me quedo con lo más importante. Eso se guarda también lo que llamamos un vector.
o la parte de embedding para después crear el vector, que luego lo vamos a ver en profundidad. Y ahí sí lo que entramos es a buscar la información soporte o soporte base, que es lo que se llama los pedacitos de los textos o de las páginas o lo que tenga. Me trae esa información y de acuerdo a, a una probabilidad va a escoger el que mejor probabilidad tenga. Y esa va a ser mi respuesta. Entonces, aquí un punto importante es que pasamos de unos casos de prueba o de una aplicación que esperaba que la respuesta es A, B o C, o sea, determinística, pasamos a una que es no determinística, que va a ser a través de probabilidades y de acuerdo a esas probabilidades de éxito o no, definimos si la prueba pasa o no. Entonces es importante la primera gran diferencia. Esta clase de pruebas no son determinísticas. Hay que tener una hipótesis y verificar si esa hipótesis se cumple o no. Bueno, entonces, otra vez. Este es nuestro rack. Aquí hicimos como la misma explicación, pero ya un poco a nivel un poco más abajo. Tenemos una pregunta. Pasamos toda la parte de embedding. Embedding es toda la parte de división de la pregunta en diferentes paquetes, digámoslo así, y esos paquetes se llaman chunks, sobre los cuales yo puedo dividir qué tamaño requiero y qué cruce voy a utilizar para, digamos, concatenar esas oraciones. Por ejemplo, lo que les decía el ejemplo, yo quiero agendar una cita con el doctor Jiménez a las 7 de la mañana. Entonces yo puedo definir qué ancho, digámoslo así, de caracteres necesito para que él lo lea dentro del algoritmo, un vector comúnmente tradicional que conocemos a nivel de desarrollo, y lo vamos guardando. Entonces, esas palabras importantes las voy guardando, lo que se conoce como modelo de embedding. Luego, esos pedacitos, los importantes que ya obtuve, pasan a formar parte de un vector. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, les decía, cita, odontología, doctor Jiménez, 7 de la mañana. Entonces formo el vector más los datos porque se supone que ya soy un usuario, estoy dentro de una aplicación móvil, por ejemplo, ya estoy logueada, ya saben mis datos, saben, digamos, mi identificación y demás. Entonces toda esa información ya la trae y la organizo en mi vector para, digamos, para esa persona, para ese usuario que, digamos, con el doctor Jiménez, qué agenda puede tener. Busco qué similitudes hay, lo que les decía, hay bases de datos de citas médicas, o agendas, o hojas de texto, lo que sea que tengan. Entonces entra a buscar el doctor Jiménez, si hubiera el caso que hubiera un doctor Jiménez, porque en el caso de que hubieran más, pues tiene que responder, bueno, ¿cuál es el nombre del doctor Jiménez? Que son esa clase de cosas que, digamos, ya a nivel de inteligencia hace el algoritmo. Eso tiene un nivel de procesamiento muy grande. Ya una vez esta búsqueda empieza valga la redundancia, a buscarla, lo que hacemos es toda la parte del retrieval. O sea, ahora sí vamos a buscar en lo que tiene de permiso, en este caso, el sistema de salud, en el caso que en donde se esté, o digamos la EPS, la IPS mejor, que tenga la información de pacientes, médicos, hospitales, servicios, centros de salud, etcétera, etcétera. Empieza a buscar la información relevante a esa pregunta. Esto obviamente maneja un volumen de datos muy grande y un nivel de procesamiento muy grande, en el cual pues ya digamos es de alguna manera accesible. Una vez esto ya está listo, es lo que ya conocemos como ya la parte de la generación, lo cual ya va generando el prompt de salida. Digamos que todo esto es con ayuda del LLM, si en este caso puede ser pago o no pago, eso depende mucho. Y esto es lo que me va a construir la salida. Entonces es muy importante, digamos que esta es la base principal de esta clase de algoritmos, pero es importante entender, digamos, como el proceso. Muchas veces, digamos, en el día a día estamos como tan enfocados en el testing tradicional que de pronto hay cosas que nos pueden servir precisamente para poderle garantizar a nuestro cliente que esta clase también de aplicaciones pueden cumplir también con temas de testing que aún, que digamos, podemos aplicar. Bueno, no sé si tengan preguntas porque no veo.
¿Me cuentan? Tranquila, si quieres sigue, yo estoy aquí pendiente del chat y cualquier cosa te voy avisando. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, continuamos. Bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene este algoritmo? Este algoritmo es público, ¿no? Cualquiera lo puede crear. Ustedes pueden ir a ChatGPT y decir, quiero el algoritmo de generación de RAG simple, ¡fum! Se los arroja, les arroja el código en Python. Es público, es accesible, cualquiera lo puede manipular, es de conocimiento general. Entonces, esta serie de algoritmos, ¿qué ventajas tiene? Digamos que hay que estarlo actualizando, es importante, siempre va a tener fuentes actualizadas, por eso es importante también que las páginas, digamos, en el caso de los servicios de salud estén actualizadas o, por ejemplo, los tarifarios de los bancos, de las tasas de intereses cada mes estén actualizadas porque es la información que va a tomar. Entonces, lo que va a hacer es mostrarme información de última mano porque toma esa información. Em, También una ventaja de ese algoritmo es que reduce el sesgo de las respuestas. Por ejemplo, puede llegar lo que les decía, a preguntar, bueno, yo tengo la cita a las 7 de la mañana, quiero una cita de ontología con el doctor Jiménez. Me puede decir, bueno, pero es que hay como tres, dígame el nombre del doctor que se apellida Jiménez. Puede, digamos, reduce el sesgo en las respuestas. Va ayudando o va coayudando o va llevando a que infiera una respuesta o a una pregunta que se te está haciendo. Em, También esto se puede personalizar de acuerdo a lo que les decía, al contexto, al área de trabajo. Puede ser bancario, puede ser, por ejemplo, ustedes tienen que calificar, o bueno, tienen están en una universidad y quieren calificar el curso, digamos, y aplica para diferentes tipos de contextos, bancos, por ejemplo, se tiene un centro comercial y quieren, digamos, hacer su asistente virtual para precisamente saber acerca del centro comercial, aplica para muchísimas cosas. Entonces, una gran ventaja es que esto se pueda acomodar a un contexto o a un negocio en el cual yo esté trabajando. Y se puede controlar el acceso de documentos. Les decía que él va y busca o en bases de datos o en documentos a los cuales yo les dé permiso. Eso también es una gran ventaja. No busca en la internet por buscar, sino en documentos guardados, puede ser, no sé, en alguna, digamos, base de datos o alguna información interna, en una intranet, por ejemplo, tiene acceso, si yo se lo doy, para que él obtenga la información y pueda dar la respuesta. Desventajas con este modelo, las preguntas no pueden ser tan generales. Por ejemplo, yo les dije que la cita a las 7 de la mañana con el doctor Jiménez de odontología. No puedo preguntarle, yo quiero una cita. ¿Falta cita de qué? ¿Especialidad? ¿Con qué doctor? ¿A qué hora? Eso puede presentarse para que responda a otra cosa, porque puede decir, ah, listo, quiero, quiero información acerca de citas médicas. Sí, las citas médicas sirven para tal cosa, pero no me respondieron tal vez la pregunta de que quiero una cita médica. ¿Sí? Las preguntas muy generales pueden llevar a que hayan alucinaciones. ¿Qué quiere decir una alucinación en este contexto? Que no responda a lo que espero recibir de respuesta. Entonces, lo que se llaman elementos de alucinación. Entonces, esto se puede presentar. Es una probabilidad bastante alta que se presente. Por eso hay que preguntar cosas que pueda inferir de un texto. Y en el caso del español, es muy rico precisamente en utilizar artículos indefinidos, que lo que hacen es confundir digamos, el agente o el chatbot y hace que no responda bien. También es importante que responda cosas del contexto. Hay veces que de pronto pues puedo llegar a preguntarle cosas fuera del contexto y que las responda. O, por ejemplo, que se llaman preguntas de sesgo o preguntas tóxicas. Empiezo con palabras fuertes o de género o algún tipo de cosas tóxicas que pueden llegar a alterar el entrenamiento del algoritmo. Entonces puede responder cosas fuera de contexto. Entonces, eso también puede llegarse a controlar, pero existe la posibilidad de que en algunos momentos responda, por ejemplo, cuál servicio de salud es mejor, A o B. Entonces puede llegar a responder, no, B es mejor por X, Y y Z motivo. Entonces la idea es que no responda de esa manera. Y
también una desventaja es que es el costo del uso de los algoritmos LLMs. Entonces, esos tienen un costo. Los gratis, por ser gratis, pues no son tan inteligentes. Entre más inteligentes, pues van a cobrar. Por eso, digamos, el nivel de procesamiento o entrenamiento ya es muy alto y con ello, pues pueden otorgar unas mejores respuestas o unas mejores análisis a esas preguntas que estoy haciendo. Entonces, esto siempre va a tener un costo de uso y hay que tenerlo en cuenta. Por ende, no pueden ser grandes cantidades de preguntas, tienen que ser preguntas bien diseñadas que también requieren, digamos, analizarlas y pensarlas de acuerdo desde el punto de vista precisamente para encontrar fallos. Listo. Bueno, entonces volviendo a nuestro ISO 25000 con los atributos de un producto de software, encontramos que, bueno, listo, ¿cómo puedo avalar cada uno de esos atributos? Que fue lo que les dije, ténganlos en mente, porque ahora sí, empezar de acuerdo a la explicación muy general de un RAG, cómo puedo aplicar estos atributos. Funcionalmente hablando, es que las mismas preguntas o el sistema, en este caso, bueno, no va en pregunta, pero en este caso me quedó en pregunta, pero no es así. O sea, el sistema responde correctamente a preguntas que yo le hago, o sea, que están explícitamente en el texto. ¿Sí? Es como cuando hacía un examen de español acerca de un libro, entonces las preguntas no, es que en tal párrafo aparece la respuesta, esa es la respuesta. Entonces, es eso, la capacidad que tenga el RAG de hacer que esa respuesta la tome textualmente del documento o de la base de documentación que esté utilizando y me la traiga. Eso tiene un nombre que se llama Ground Truth. Busca fielmente de dónde sacó esa información y me la trae. Entonces, funcionalmente hablando, es que responda correctamente a preguntas que yo le hago y que estén en las bases, en las fuentes de información. Que sea fiable, precisamente tengo que crear preguntas que en este caso, para probar la fiabilidad, que pues sean factibles, que me generen oscilaciones. Por ejemplo, eh, el cielo es azul. Entonces, pues en el cielo es azul, pues no debería responderme esa pregunta porque no va al contexto de mis citas médicas en el caso de que esté hablando de un sistema de salud. ¿Sí? O cuál es la capital de cuál es la capital de Colombia o cuál es la capital de Bogotá. Todos sabemos que la capital es Bogotá, la capital de Colombia es Bogotá, pero puede llegar a escribir otra cosa. La capital de Bogotá es Cali. Entonces, esa clase, se buscan esa clase o se idean esa clase de preguntas para garantizar que nuestro sistema es fiable. Y que están dentro del contexto. Le puedo preguntar cosas, por eso les decía, fuera del contexto de salud en este ejemplo. Eficiencia, en este caso, es que responda a preguntas cortas, largas, párrafos y medir tiempo real. Digamos, es lo que, digamos, puede tenerse en cuenta como eficiencia o como rendimiento. Dentro de este ámbito, ¿no? También aplica los ámbitos tradicionales de atributos de eficiencia, ¿sí? Tiempos de respuesta, etcétera, etcétera. Esto es lo concerniente únicamente a un chatbot o a un agente de procesamiento de texto, porque todo lo que involucra, ustedes saben muy bien que un chatbot o un agente virtual está dentro de una aplicación móvil, una aplicación web, que tiene que cumplir con los mismos requisitos de un software tradicional. Esto es específicamente para ese pedacito, para el pedacito del agente virtual. De seguridad, lo mismo, puedo hacerle preguntas que me generen inyecciones de SQL para el tema de seguridad. Puedo preguntar por datos personales a ver si me da algo. Puedo hacer una sentencia SQL para ver si puedo obtener algún tipo de query. Esa clase de cosas puedo hacerlas a través de preguntas, lo mismo, para garantizar que no me dé esa respuesta. Entonces, ¿qué es lo que busco acá? Que no me responda, pero en este caso, si me responde, pues la prueba estaría mal. Usabilidad, bueno, en este contexto, la usabilidad se toma más, es que la respuesta, si la pregunta, perdón, es clara, para poderme dar una respuesta. En el caso de lo que les decía de las alucinaciones, por ejemplo, si
digamos, en el nicho bancario, si yo le pregunto, ¿qué es una tarjeta de crédito? Pues esté la posibilidad de responderle. Pero hay casos en diferentes, digamos, tipos de LLMs, puede que no me responda y me diga, no, una tarjeta de crédito hace relación a un plástico que se usa en los bancos. Pues sí le respondió, pero ¿qué también le respondió? Eso hace parte, digamos, de la fiabilidad, pero puedo, digamos, exactamente eso, buscar preguntas que apliquen para cada uno de estos atributos. En el caso de la usabilidad, qué tan clara es, qué tan comprensible es, qué tan bien me responde. Eh, Eso, digamos que es lo que hay que empezar como a analizar y eso es lo que cambia completamente los escenarios de prueba y ya no son como los 100, 200, 500 casos, sino pasan a ser 10, 15, 20 preguntas bien diseñadas que me garanticen cierto nivel de tranquilidad o de calidad para pasar a ambiente productivo. Mantenibilidad, sí es el tradicional para aplicaciones de software, no aplica un rack, más o menos es pues qué tan fácil es a fallos o tolerable a fallos. Pero digamos que en esta clase de aplicaciones no sucede mucho, en realidad. No se cae a no ser de que pase algo dentro de quien genera el algoritmo, pero pues lo mismo, hay, digamos, creadores eso también se me olvidó mencionarlo, hay también, digamos, en este que les voy a mostrar de ejemplo, es in-house o es a mano, pero también hay compañías que ofrecen estos servicios, entonces también van a tener un costo. Y muchas veces están en la nube, entonces digamos que la parte de mantenibilidad no se aplica tanto, pero pues hay que tenerlo en cuenta para las otras partes que componen este software. Portabilidad lo mismo, no hace mucha relación a los racks, pero digamos que aquí, digamos, se toma más como reformulaciones. ¿Qué tan fácil? O sea, me va a responder la pregunta de diferentes formas, sí, pero aquí lo importante es que la pregunta la haga yo de diferentes formas y que en ambos casos, en todos los casos, sea entendible y llegue al mismo resultado. Por ejemplo, yo quiero información acerca de un pago que no hice hace 2 días, un pago que hice hace 2 días. Eh, Esa parte, digamos, listo, la responde. Ahora, me gustaría información acerca de, o sea, utilizando sinónimos, sobre un pago que hice el día, o si hoy es 26, el 24 de junio a las 3 de la tarde. Tiene que ser la respuesta muy similar. Por ende, mis métricas tienen que ser similares. Entonces, es que tan fácil yo puedo reformular una pregunta. No está asociado con portabilidad, pero hace las veces. Y compatibilidades, diferentes contextos. O sea, yo puedo hablar en el caso de que sean racks de diferentes contenidos, pues puedo hablar de diferentes contenidos o contextos y me responda. Pero digamos que por lo general, los racks son de un solo negocio, un solo contenido o sí, un solo negocio principalmente, entonces digamos que no aplica mucho, pero digamos es como más empezándolo como a traslapar a lo que es el análisis de calidad de estos algoritmos. Entonces, yo les había mostrado, a ver si puedo mostrarlo acá, este dibujito, ¿cierto? Que era el rack, el proceso como de generación del rack. Este es un pipeline de cada uno de los procesos internos por cada uno de estos pedacitos chiquitos, ¿sí? O verdecitos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer primero la indexación antes de generar los embeddings. Entonces, todo el modelo de embedding, que es todo este que está acá, entonces cargo los datos, los parto en los diferentes pedacitos, lo que les decía, los parto en chunks, luego genero el vector con los embeddings y luego lo almaceno para dejarlo ahí para, digamos, uno, futuras búsquedas y sea más rápido y digamos, el algoritmo aprenda. Y dos, eso es mi base para buscar ya, digamos, en nuestras bases de conocimiento, las que sea que tengamos. Esa es la parte de indexación. Tiene como la siguiente parte, por eso la coloqué aquí en verde, ¿sí? Y la parte de lo que es retrieval y generation, retrieval es este pedacito y generation es este verdecito también. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, en toda esta parte del retrieval, o ya la parte de análisis como tal, es que tomo mi vector de embeddings,
entro a analizar qué pedacitos me sirven, genero los chunks o los pedacitos relevantes, ¿cierto? Digo, perdón, genero los pedacitos relevantes, ¿sí? Aquí los partí, aquí ya los analiza, ¿sí? Aquí parte toda la oración. Y aquí ya me toma las partes importantes, perdón, ahí sí lo mencioné mal. Luego, ahí sí voy a mi, digamos, a mi algoritmo LLM, cualquiera que este sea, y me va, digamos, a otorgar una serie de respuestas, ¿cierto? Este modelo me va a otorgar una serie de respuestas y la que tenga mayor probabilidad es la que va a salir ganadora y es la que se le va a entregar al cliente. Entonces, más o menos así funciona el proceso de un rack. Les dejo también la información para que lo consulten. Esto es solamente una imagen porque esto es bastante grande, tiene bastantes procesos, pero lo que me interesa y que es importante es por cada una de estas partes, yo puedo garantizar que esos pedacitos hacen lo que tienen que hacer. Y aquí es donde viene la parte de aplicación del modelo B. Yo tengo que revisar a nivel unitario, como prueba unitaria, que la carga se está haciendo bien, que se está partiendo en los chunks o en las partecitas que necesito, si es más grande o más pequeño, que yo estoy creando bien el vector donde guardo toda la información, que la estoy almacenando bien en base de datos. Todo eso lo puedo automatizar con, valga la redundancia, pruebas automatizadas unitarias para garantizar que este proceso se hace bien. Lo mismo con el retrieval. Puedo hacer cada uno de estos pruebas unitarias y si quiero probarlo todo completo, unifico o creo ya pruebas de integración y ya mi prueba final es un conjunto de preguntas, voy a obtener respuestas. Entonces, esas son las que se conocen tradicionalmente como el entrenamiento o la prueba como tal del algoritmo, que es lo que se llama tradicionalmente un dataset de pruebas con un número de preguntas y esas preguntas, digamos, buscan ciertas respuestas para garantizar que está funcionando bien. ¿Y cómo garantizo que está funcionando bien? Tengo que aplicar unas métricas propias de estos algoritmos. Les traje las más básicas, por eso les decía, bueno, aquí me falta un pedazo, eh, por eso lo dividía, ciertas son unitarias, otras son de integración y otras totales son las del sistema. Entonces podemos hacerlo también a ese nivel. Podemos definir pruebas unitarias, pruebas de integración y las de sistema, que son ya la pregunta o el dataset de preguntas. Y esas preguntas van a tener cierta serie de respuesta con una métrica asociada y con una probabilidad de éxito. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Siempre para un rack básicas, las métricas que tengo que garantizar, pues se llaman métricas de calidad, que son muy conocidas dentro de la ciencia de datos. Son estas dos para la generación y una para el análisis, digamos, para el retriever, obtener la información. Entonces, esas dos son las que se conocen como, bueno, faithfulness es como qué tan fiable es la respuesta, o sea, de dónde la sacó y qué probabilidad de que ¿Ahora me sea escuchas? fiel. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ¿y tú ¿Aló? cómo vas? Qué milagro. ¿Aló? Creo que se está generando una Ya, interrupción. ¿Ya? sí, Gracias. tranquila, ya. Listo. Entonces, preguntas, ¿no? Ok. Listo, entonces dentro de estas evaluaciones, para la generación, o sea, cuando yo tomo los datos y tomo la pregunta y la voy dividiendo, existen varias, digo, para la generación de la respuesta, perdón, la generación de la respuesta, eh, ¿qué tan cierta es esa pregunta? ¿De dónde la tomó? Y esto me va a dar un número entre 0 y 1. La relevancia de la respuesta, o sea, qué tan asociada está la pregunta que hice, también tiene un valor entre 0 y 1. Y ya la parte de la precisión del contexto, que es la parte ahora sí del retriever, cuando yo divido, qué tan precisa es asociada a mi contexto, o sea, si me respondió, si estoy hablando de citas médicas, me responda de citas médicas, no me responda de citas en una página web para encontrar la pareja perfecta, por ejemplo, ¿sí? Eh, Porque utiliza la palabra citas. Y el recall es lo mismo, qué tan asociado, o sea, qué tan asociado está
una es el contexto del que estoy hablando y otra a lo que cuántas veces tuve que preguntarle para que llegara la respuesta correcta. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuántas veces, o sí, cuántas veces yo tuve que preguntar para que yo llegara a mi respuesta? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una pregunta intermedia o el RAC tiene que hacer una pregunta intermedia, es lo que se conoce como el recall, para él poder garantizar si va por el lado que es la respuesta que él está infiriendo. Entonces son esas cuatro principales. Hay otras, y de acuerdo a la complejidad del RAC hay otras, pero las básicas son estas, que con esto, digamos, la gran mayoría de científicos de datos, yo soy ingeniera, no soy científica de datos, usan para precisamente garantizar calidad de que ese algoritmo está funcionando. Pero en el caso de los quienes trabajamos en testing, tenemos que revisar otros elementos, ¿sí? Que responda de esta manera que en el caso de las pruebas, pues garantizamos es generar fallos, no que funcione y que todo me salga por encima de 98 o de punto 98. Es empezar a buscar, bueno, ¿y yo cómo hago? Eso sí, digamos, la parte del tester nunca se va a ir. ¿Qué pasa si yo coloco mayúsculas? ¿Qué pasa si yo escribo como escriben ahora los chicos, que es abreviado? ¿Qué pasa si yo le coloco, cambia la jerga de un país a otro, a pesar de que estamos hablando en español? Por ejemplo, crédito de vivienda se le dice aquí en Colombia, pero, por ejemplo, en Paraguay y en Argentina se utiliza préstamo de auto. Es totalmente diferente, cambian totalmente las cosas. Lo mismo son los significados que podamos tener. Entonces, muchas veces escribimos como pensamos. Entonces, en el caso de los móviles o en el caso también de las web, a veces estamos con una queja frente al agente bancario y escribimos cosas, pero en nuestra cabeza las pensamos de una manera y al escribirlas salen de otra. Entonces, son esa clase de cosas que empezamos a mirar. Digamos, qué tan buenas son las preguntas que estamos haciendo y ahí es donde empezamos como a revisar que si esa pregunta va hacia el negocio, que si esta no, que si esta puede servirnos. Es empezar como, que también he tenido que hacerlo, es enseñar precisamente qué ver, qué es como ver lo más importante para poder precisamente generar calidad y no solamente ver que, ah, sí, la métrica me dio punto 8 y está bien, cuando en realidad hay unas otras cosas de trasfondo en las preguntas que no están bien formuladas. Entonces, eso también hay que revisarlo. Bueno, ¿y por qué todo este cuento de las métricas? Bueno, estas métricas, ya hay un framework que las hace en Python, que es el que les voy a mostrar. Utilizan más o menos estas seis métricas para un rack tradicional, pero el factor importante es que requieren el uso de tokens o el uso pago de LLMs. En este caso, por ejemplo, OpenAI, que es el que más todos conocen, en el caso de un modelo ChatGPT o un modelo GPT 4O o 3.5 o 4.1 que ya empezó a salir, pues requieren un costo. Entonces, eso lo requiere para poderlo calcular. Si no, no va a ser posible. La precisión y el recall sí pueden utilizarse con algoritmos de Machine Learning que sean gratuitos. Por ejemplo, un Llama 3, un Claude, todos los de la familia de Anthropic, etcétera, etcétera, funcionan bien. Entonces, para estas dos métricas, la precisión en cuanto al contexto y cuántas preguntas hice, cuántas explicaciones tuve que pedir para dar la respuesta, eso también. Pero lo que es faithfulness, qué tan fiel responde, qué tan, si se puede decir, se puede traducir así en español, que la relevancia de la respuesta, qué tanta es, y la correctitud de esa respuesta, qué tan buena es. Entonces, por eso les decía, correctitud, lo tuvieran en cuenta y lo que era la relevancia. O sea, esto aquí de los atributos funcionales se trae. Entonces, ahí digamos que empieza uno como a analizar también qué elementos del testing tradicional me sirven para aplicar acá. Bueno, entonces aquí hay un breve resumen, ¿sí? Qué tan relevante, lo que les decía, compara contra la respuesta generada textualmente de donde la sacó, es lo que se llama el ground truth, y eso también tiene un valor.
Hay una parte que es textual, que es el 100% o el punto uno, y eso va a empezar a variar porque puede él llegar a inferir. Él puede tomar trozos y empezar a unir, o sea, empezar como un humano respondería, ¿sí? La idea es que, digamos, ya estamos llegando a un nivel de inteligencia donde puede responder e inferir cosas que se pueden utilizar. Si ustedes han utilizado tradicionalmente ChatGPT, les infiere ciertas preguntas que él puede continuar respondiendo. Entonces, la idea es que, digamos, ya hemos mejorado o ya vamos en el punto de inteligencia de estos algoritmos de Machine Learning que van mejorando. Em, entonces, eso también es importante y requieren un costo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta dentro del análisis de las pruebas que también hay que tener en cuenta. Como elementos importantes del testing tradicional que, que es importante tener en cuenta. Las pruebas manuales puntuales dentro de lo que he aprendido, dentro de la experiencia que tengo, no van a desaparecer. Yo puedo tener pruebas automatizadas, me pueden generar estos reportes, me pueden generar las métricas, yo las puedo cambiar cuantas veces quiera, pero hay partes donde hay que hacer pruebas de alfa beta, ya sea en producción, para garantizar que esté funcionando bien con ciertos clientes, el cliente cómo lo ve, si responde bien, entonces sí hay que hacer pruebas puntuales manuales. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de hacerlo para pruebas móviles. eh, sí pegarse una pasadita en ambiente productivo, que son pruebas alfa beta o pruebas ya previas antes de salir a producción, es bueno hacer una revisión a nivel general, cómo está respondiendo, y uno como humano analizar la respuesta si está bien dada o no. Digamos, eso ya viene también de conocimientos del negocio, si está, digamos, si eso está en tal documento, sí, entonces esta información está bien. No, en este caso las tasas de interés este mes son de este valor X y eso debería aparecerme ahí. Entonces son como pruebas para garantizar que, digamos, los cálculos están, digamos, como para garantizar una prueba de humo que esté bien. Esa sí va a seguir y se va a seguir haciendo. Pero muchas veces sucede en preproducción, o sea, ya punto a punto de salir, o lo que se llaman pruebas alfa beta o ya de revisión con el cliente. Eso por un lado. Las pruebas automatizadas tradicionales van a seguir, lo que les decía. Dentro de los pedacitos de la indexación o la generación o la transformación de esa pregunta en respuesta en todo ese proceso, puede haber partes donde yo pueda automatizar el proceso, donde yo pueda automatizar que el proceso se esté haciendo bien. Y eso, digamos que dentro del modelo B, que es lo que hacemos en verificación y validación, se tiene que seguir haciendo, porque la experiencia ya me ha mostrado que no es necesario, o sea, a pesar de que ya hayan datasets de prueba de resultado, ha ocurrido en que hay veces digamos, la clasificación de los chunks, los pedacitos que les decía, a veces se traslapan, a veces no, y pierde información, ya sea que la respuesta no sea la adecuada. Entonces, y eso es porque es en un proceso antes de la respuesta. Entonces, esa parte nunca se había revisado hasta cuando ya digamos, explicó, bueno, dentro de las pruebas de software hay unitarias, hay de integración y este pedazo se puede hacer unitario. Ah, sí, entonces aquí nos damos cuenta que nos está, dentro de la generación de los chunks, no se están cruzando, o puede que sí, y eso, digamos que tiene ciertas connotaciones a nivel de calidad digamos que eso ya más información la tienen más los científicos de datos, yo desde mi perspectiva como ingeniera de pruebas, pero es más, es importante tener esos pedacitos también automatizados y, en lo posible, utilizar mecanismos de DevOps, un CI/CD, utilizar un pipeline de Jenkins, porque estas aplicaciones cambian, por no decir diariamente. Tienen cambios todos los días o más o menos cada 2, 3 días, entonces requieren hacer pruebas para ver cómo está o pruebas de regresión, todas en un pipeline. Eso sí requiere total automatización de estas pruebas. Entonces, eso sí es importante.
Utilizar también pruebas de regresión, ya sea de UI, por ejemplo, pueden ser parte de las puntuales que estamos haciendo, se pueden dejar automatizadas, pero eso depende mucho como del equipo en que se esté trabajando, de la velocidad de entrega de estas aplicaciones que son muy, muy, muy rápidas. Siempre para esta clase de estrategia de automatización siempre se utiliza toda la parte de testing hacia la izquierda. Todo lo que sea previo antes del desarrollo, pues hay que, digamos, garantizar o hacer pruebas para garantizar su funcionamiento, sobre todo el funcionamiento, más no el resultado. El resultado ya es con la utilización de las métricas, que es lo que venimos a ver en esta tercera parte, que es precisamente validar la hipótesis, que es cuál es la métrica que voy a utilizar, cuál va a ser el umbral máximo para determinar que ese algoritmo pasa a ambiente productivo. El uso, qué dataset voy a utilizar, es lo que les decía, también se tienen que actualizar como los casos de prueba. Aquí nuestros casos de prueba van a ser ya los datasets. Y debo tener uno para cada uno de los atributos, por ejemplo, o de las funcionalidades que existan. En este caso, pues les mencioné solo una, pero pues yo lo puedo dividir de acuerdo a mis necesidades, las de mi proyecto. Lo que les decía, tengan muy en cuenta el costo, eso tiene un costo. Em, entonces, más o menos para OpenAI está en $5, 1000 tokens, creo, y más o menos por pregunta se gasta 0.5 tokens dependiendo del modelo GPT que utilice. Unos valen más, otros valen menos. Entonces, siempre, o 0.5, entre 0.1 y 0.5 dólares está el uso por pregunta. Entonces, más o menos el mínimo uso o las mínimas contrataciones si uno tiene un plan personal son $5. Y así, digamos, si ustedes hacen preguntas todos los días, pues ahí se va gastando. Igual como sucede en cualquier, digamos, uso en la nube. Lo mismo, estos datasets deben también estar en un pipeline, deben ejecutarse en cada despliegue, deben formar parte de cada versión que se coloque en los diferentes ambientes y tener toda una estrategia de DevOps para esto. Súper importante tener reportes de resultados del análisis para posterior. Aquí la parte de utilización de RAX y de parte de algoritmos basados en inteligencia artificial y aplicaciones basadas en inteligencia artificial, se usa más las pruebas orientadas hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Una vez salga en producción, se hacen pruebas, se evalúan las métricas se tienen que seguir tomando en ambiente productivo y de acuerdo a eso, pues ya se observan qué mejoras hay que hacer. Es más hacia la derecha, de acuerdo a lo que, por ejemplo, los clientes pregunten, ¿sí? Ahí podemos ver qué mejoras hay que hacer, cómo mejorar el modelo en cuanto a preguntas. Por ejemplo, nos damos cuenta que están preguntando más acerca de seguros que de créditos estudiantiles. Entonces están preguntando más de seguro de casa antes que préstamos estudiantiles. Entonces empieza toda una parte también de estrategia comercial, que es lo que se conoce como pruebas alfa beta y son las que más se usan eh, para el análisis de esta clase de algoritmos. Se utiliza ya es a posteriori, que también es importante. Y también tenemos que empezar a analizar posterior cuál fue el resultado y qué acciones también debemos tomar o fallos que se puedan presentar también dado la velocidad que tienen esta clase de aplicaciones. También tener en cuenta que estas aplicaciones no vienen solas, vienen también con muchas partecitas. En el caso, por ejemplo, yo he trabajado más ahorita, pues más en móviles. Hay que hacer pruebas de regresión de toda la aplicación o por lo menos de ese pedacito, el ingreso desde la aplicación esté funcionando bien. Aquí aplican todo lo que se ha visto en el testing tradicional, los diferentes dispositivos, versiones de tanto de diferentes sistemas operativos en móviles. Toda esa parte sigue funcionando exactamente igual, pruebas no funcionales, pruebas de seguridad, pruebas de performance. Igual para los racks se aplica las pruebas de tiempos de respuesta, que fue lo que les dije, pero eso también viene también dentro de un mecanismo de DevOps que en producción, lo mismo, analizo cuáles son los tiempos de respuesta que me da, cuánto tiempo tarda en darme la respuesta a la pregunta que le hice, y eso también determina acciones de mejora en cuanto a
a performance, a eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona exactamente igual. Entonces, es un universo gigante. Por ahora yo solo lo resumí al de la pregunta-respuesta, o sea, al agente virtual, pero tiene muchos más elementos. Pero es importante analizarlos todos. Muchas veces la ciencia de datos se basa únicamente en lo que les digo, las métricas y que si me da punto 8 con el debido respeto. em, y hasta ahí está bien, cuando hay que ver también otros escenarios que de pronto, no sé, que dentro de la experiencia que yo tengo, pues uno ya empieza como a ver o a tener como un ojo analítico de que esto puede fallar por aquí, esto puede fallar por acá, esto puede fallar por acá. Y eso es tal vez la experiencia que nosotros como testers podemos dar y podemos aplicar en esta clase de aplicaciones orientadas hacia ya la inteligencia artificial. Que toda nuestra experiencia puede ayudar precisamente a encontrar fallos tempranos de acuerdo ya al conocimiento que tengamos, tanto en software como en testing en mi caso. Bueno, entonces, en resumen, antes de entrar al ejercicio práctico. eh, bueno, entonces, aquí les traigo un ejemplo. El atributo de, digamos, de calidad que vamos a utilizar, bueno, sea correctitud funcional o funcionalidad en general. Entonces, por ejemplo, en este les decía que la respuesta, bueno, aquí sí no me quedó bien, debería ser relacionada con lo que en el texto que estoy haciendo. Entonces, el ejemplo, digamos, para probar precisamente esta parte en un rack, lo que les decía, utilizar pruebas unitarias de aceptación, ver la pregunta de dónde la tomó, el ground truth, y analizar precisamente si está bien respondida o no, de acuerdo a las métricas que ya vamos a ver. La fiabilidad me responde siempre la pregunta, o sea, digamos, si yo, bueno, el ejemplo que les traigo realmente es de la historia de Colombia. Entonces, em, por ejemplo, la historia de Colombia de los últimos 100 años. Entonces, ¿quién fue el primer presidente de Colombia? Eso no está en el texto. Entonces, me puede decir, el primer presidente de Colombia fue José Asunción Silva. ¿Y dónde lo sacó? Porque eso no estaba en el texto. ¿Sí? Eso ya lo inventó. ¿Sí? Lo analizó o lo, digamos, de acuerdo al entrenamiento que tenga el LLM, respondió así, pero no está bien, ¿sí? Entonces, eso hay que mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Pues haciendo cambios en diferentes partes del algoritmo, digamos, los chunks, lo que habíamos hablado, la forma de indexar, digamos que eso ya, digamos, requiere un poco más de, digamos que eso ya requiere un poco más de profundidad que no lo traje a colación. Pero digamos que cómo mejorar digamos, esa parte de procesamiento o embedding y cómo vectorizamos o cómo generamos los vectores. También vienen de cierta forma, cómo generarlos, qué tamaño. Entonces hay que empezar a jugar a prueba y error, porque es digamos, como la única manera que existe, aunque ya hay ciertas normativas definidas para esta clase de algoritmos. Lo que les decía, análisis con usuario real. Aquí también es importante los tiempos de respuesta para el tema de eficiencia, mantenibilidad. Entonces, siempre es importante lo que les decía, tener un esquema de DevOps, repetirlo varias veces. Puede cambiar, por ejemplo, lo que les decía, puede cambiar el proceso de generación de vectores y pues toca volver a probar. Entonces, es importante tener esas pruebas automatizadas, ya sea de unidad o de integración, actualizadas. El tema de fuga de datos, que lo que les decía, puedo colocar una pregunta tóxica o de sesgo que no debiera responder y si me la responde, está mal. Em, y de compatibilidad, si yo cambio lo que les decía, si yo cambio, es la misma pregunta, pero cambio la forma en que la pregunto y me responde una cosa totalmente diferente, pues eso está mal también. Tiene que darme una respuesta relacionada. Por eso a veces, por eso requiere revisión manual de análisis todavía humano. Eso todavía falta. Entonces requiere toda esa serie de preguntas, analizarlas a mano. Por ende, tener un número alto de preguntas, tras de que no es costo efectivo, requiere todavía análisis de un humano para poder ver si realmente respondió bien o no, aparte de la métrica, ¿sí? Todavía, o bueno, dentro del testing ya uno genera cierta desconfianza ante ciertas cosas, entonces se prefiere revisar si lo está respondiendo bien y si al cambiar la misma pregunta, pero cambiando como la forma en la que pregunto, me responde lo mismo, pues, o lo similarmente lo mismo, porque nunca va a ser igual,
digamos que la prueba la podemos dar como pasada. Listo, entonces ahora sí vamos a ver un ejemplo pequeñito. Vamos a utilizar un framework en Python, momento, listo, momento, aquí todavía siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, esta es la información que, digamos, de la librería, se llama Ragas. Lo que hace precisamente es medir cada una de algunas que vimos, basados también en otro modelo previo de cálculo de métricas para estos algoritmos RAG. Entonces, les dejo la información para que lo lean, cómo aplicarlo, es muy sencillo. Realmente es importante que, digamos, para poder entender, hay que empezar a ver cómo funciona para poderle, digamos, para poderlo probar. Bueno, eso por ese lado. Entonces, vamos a ver si puedo agregarlo acá. Denme un momento. Ah, listo. No lo puedo agregar acá. Denme un momento. Porque necesito entonces cambiarme de página. Ok. Entonces me voy a hacer en la 3 acá. Listo, esta era la presentación y este es el ejemplo que les traigo. Entonces, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se está bien. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a agrandar un poquito, que me vean un poquito, bueno, perdonan un poquito lo grande, pero la idea es que para que todos vean. Entonces, esto lo pueden conseguir en internet, lo pueden conseguir en ChatGPT. Este es un modelo Ragas tradicional. Vamos a ver un poquito, ustedes pueden, lo que les decía, decir en ChatGPT, quiero descargar un modelo RAG simple y sale este código, ¿sí? Se compone de dos partes. Bueno, eso sí, digamos que a gusto del consumidor lo pueden dejar, pero para aprender es una buena forma de hacerlo. Buscarlo, descargarlo y pues analizar el código para quienes entiendan Python. Es muy sencillo, esto ya tiene muchísimas librerías destinadas a análisis o a creación de algoritmos RAG, ¿sí? Entonces, digamos que el principal es LangChain, que es también un modelo también LLM, pero digamos también es como librería en Python, es la más conocida. Y también aquí lo tenemos, Ragas Evaluation, que es el que se utiliza, y vamos a utilizar estas métricas: relevancia, faithfulness, precisión del contexto y correctitud de la respuesta. Importante, a nivel técnico ya utiliza diccionarios en Python para la creación de los datasets. Es lo único así relevante que tiene esta versión. No ha habido, digamos que ajustes al respecto. Muy sencillo. Aquí los temas importantes dentro del RAG es, como les decía, el retrieval, ¿cierto? Que es cuando yo obtengo la información. Entonces aquí lo que se hace es cargar el documento, el que yo ya tengo, y aquí lo empieza a dividir en los diferentes chunks. Esa parte yo la puedo configurar. Yo puedo conseguir chunks más grandes, chunks más chiquitos. eh, ¿Cuántos chunks voy a solapar? Que en este caso dice que 50 caracteres. Esto está a nivel de carácter porque son textos. A nivel general es lo mismo, o sea, cómo creo uno, cómo lo genero, cómo genero los chunks, que me parece importante revisar, porque pues todos están leyendo el código. El otro tema importante es el llamado al LLM, que ya es en la parte de la generación de la respuesta. Aquí ya viene todo el proceso ya definido en Python de la generación de embeddings, luego la generación del vector, luego ahora sí voy a generar el retriever y el LLM. Estos son de tipo vector. Yo le defino también cuál voy a utilizar. En este caso, yo tengo una cuenta personal de OpenAI y voy a utilizar el GPT-4.
La temperatura me define qué grado de respuesta puedo variar. O sea, digamos, si yo tengo un listado de respuestas que él me arroja, pues puedo escoger la primera o me escoja entre las tres y escoja entre esas el promedio. Entonces, la temperatura lo que hace es qué tan fiable es mi respuesta, y esto yo lo puedo, digamos, esto lo puedo también variar. Se recomienda que se deje por defecto en cero, ¿sí? Para quienes están empezando. Ya después, digamos, entre otra literatura van a ver que la temperatura lo que hace es especificar más o no mi rango, mi respuesta. Pero digamos que el modelo de GPT-4 es muy, digamos, exacto. No es tan abierto como lo solía hacer el 3.5. A nivel general, es lo que les decía, utilizaba diccionarios, los divide la pregunta, me genera los resultados y esos resultados únicamente, en este caso lo que hice fue imprimir el ground truth de dónde sacó, de qué texto sacó la información explícita para poder responderme, que eso sí, pues digamos, lo vamos a ver. Y de resto, no más. Es imprimir la respuesta, en este caso la coloqué en un JSON, pero pues a gusto del consumidor, esto puede crecer lo que ustedes quieran, pero digamos que la base principal de la creación de un rack es eso, cargar el documento, colocarlo dentro de los embeddings, luego los embeddings se pasan a los vectores van y buscan en las diferentes bases de datos, luego va, le genera como la respuesta, va y la compara contra los modelos contra el cual estoy mandándolo a comparar, que es el LLM, y de acuerdo a eso me va a arrojar una respuesta a nivel general, que me genera un vector de respuesta y eso lo transforma. Em, entonces, más o menos esto. Si quieren, también puedo dejar el código, esto es abierto, cualquiera lo puede utilizar, que también lo puedo dejar, para que lo ejecuten y lo vean. Y pues el llamado principal, si no tiene ningún tema, hay veces que puede fallar, digamos, ciertas respuestas porque Ragas es un modelo asincrónico y a veces los JSONs que tenemos son sincrónicos, o sea, yo los lanzo, pero puede quedar abierto. Entonces, eso no lo controla muy bien la librería aún, pero pues digamos a nivel de desarrollo pues se puede controlar. Aquí únicamente les dejé el documento base, o sea, ese documento base es, digamos, la fuente de información que va a obtener para la pregunta. En este caso es un TXT, pero aquí entra PDFs, páginas, HTMLs, fue Excel, cualquier tipo de documento, estanques de datos, modelos de S3, de AWS, lo que quiera. ¿Sí? Aquí es una cosa muy chiquita para entender cómo funciona. Entonces, bueno, eso era lo importante. Mi ejemplo de texto es este. Este es mi texto. Nomás habla de los últimos, un resumen de los 100 años en Colombia, históricamente hablando, más o menos, ¿sí? Ese es mi documento fuente, ¿sí? Pueden ser X mil, pero por ahora ese. Entonces yo voy a cargar los datos, que es lo que les decía, vamos a hacer una prueba una prueba de usuario final o una prueba ya de aceptación del modelo, que es lo que se utiliza, pero lo recomendable es también utilizar pruebas ya utilizando PyTest o utilizando otro, digamos que como no era el alcance, tener pruebas también unitarias que validen la generación de los chunks, la generación digamos, dentro de los, em, acá, en la generación de los retrievers, etcétera, que los esté generando de buena manera y tratar de analizar qué pasa si yo cambio el tamaño. Entonces, digamos que eso es también es importante tenerlo ya utilizando herramientas de automatización, pero bueno, digamos que están fuera de lo que estábamos explicando. Entonces, aquí viene, por ejemplo, el de funcionalidad que les decía. Estos están relacionados con el texto que escribí. Entonces, yo anoto aquí la pregunta: ¿qué evento marcó el inicio de la violencia en Colombia? Y el ground truth que espero recibir: el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ta, ta, ta. O sea, ¿por qué estoy colocando eso? Porque eso está explícito, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero hacer con la prueba es que, listo, esto está explícito, o sea, me tiene que responder, esta es o sea, ¿por qué saco esta pregunta? O sea, le doy la pregunta y de dónde tiene que sacarla.
para que me dé la respuesta, ¿sí? Eso forma parte de lo que es la funcionalidad. Me responde a lo que me tiene que responder. ¿Y qué métrica aplica? La de faithfulness, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Qué tan fiable, digo, qué tan bien me responde. En este caso de fiabilidad, listo. Eso no está en el texto. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia actualmente? Esa información no está, ¿sí? Yo que espero encontrar que me diga no. Aquí coloqué ciertas cosas que yo como tester colocaría. ¿Qué pasa si yo coloco por separado? ¿Qué pasa si yo coloco en mayúscula? Las asume, sí, pero pues hay que garantizar que lo siga haciendo. Y incluso dentro de la fiabilidad llega a colocar preguntas generales, que lo que les decía puede generar alucinación el hacer preguntas muy generales o que no estén, que es Colombia, ¿sí? Esa clase de cosas. Otro tema importante es el de seguridad. Lo coloqué así, pero no estaría bien. Lo que yo debería colocar más bien es eh, yo como usuario, ¿no? Yo como usuario de un agente virtual, eh, esta aplicación no sirve. Esto no me atienden rápido. Esa clase de preguntas, ¿cómo la respondería? ¿Sí? Entonces, en este momento no tendría que responderme nada acá. Entonces, eso sí, digamos, ese sí habría que hacerle un cambio porque fue más enfocado hacia la seguridad de la pregunta, que fue lo que hicimos en la presentación, pero no, aquí sí lo corrijo y es el de, eh, esta aplicación no sirve. Las mujeres son inferiores. Esa clase de preguntas que son sesgo, que son tóxicas, irían aquí, bueno, más en el de fiabilidad, pero también me sirven para hacer pruebas de seguridad, que no se estén violando, precisamente en este caso de niveles éticos, se esté violentando información o se esté, digamos, promoviendo esa clase de prácticas, lo cual también es una violación a la seguridad para esta clase de aplicaciones. Y este de usabilidad, no, digamos que colocaron, se utilizan términos técnicos, esto no debería responderlo y este tampoco debería responderlo, ¿sí? Aquí la usabilidad es más hacia preguntas claras, por decir, ¿cuántos puntos tengo en mi tarjeta de crédito si hice una compra el día de ayer a las 4 p.m.? Eso es una pregunta ya, eh, digamos, usable y, digamos, la misma pregunta, cambiarla de otra forma o escribirla de otra manera para que sea la misma respuesta. Eso sí es más usable, ¿sí? Entonces, de pronto hago esa salvedad y esa aclaración. Entonces, voy a ejecutar la prueba, espero que no me falle. Em, lo que hacemos es más o menos esto para mostrar unos resultados y eso es lo que, a ver, esperemos no me falle porque a veces esto falla en vivo. Pero es más o menos lo que aparecen acá. Son 12 preguntas, 5 archivos, toma bastante tiempo. Entre más preguntas va a tomar mucho tiempo, más o menos en promedio de lo que yo he visto. Unas 500 preguntas puede llegar a tardar en ejecutar unas 3 horas, dependiendo la información que tenga que ir a buscar. En este caso es un TXT, pero de aquí el mundo es el límite, entonces hay infinidad de cosas que deba consultar, entonces puede tardar bastante tiempo y esa es la limitación que tiene tal vez el framework. Entonces es importante. Bueno, pues ahí va, parece. Ay, Dios. Listo. Entonces ahí va ejecutando. Hay unas, lo que les decía, la temperatura y el tamaño de los chunks es a prueba y error, que eso, digamos, es más de análisis por parte del científico de datos, pero digamos que es bueno aprenderlo y pues eso sí, lo mejor es bibliografía en internet, van a encontrar un montón. Solamente busquen en internet cómo ejecutar un rack en casa o gratis, utilizando un LLM gratis, y van a encontrar varios escenarios, sino que me resultó más fácil utilizar uno pago porque tiene algunas complicaciones en las librerías y en las versiones de esas librerías, de esas librerías de llamados a algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, los de Artropic o los de Landgraph también, los de AWS también tienen digamos, tienen complicaciones en las versiones, entonces sirven para una cosa, pero no sirven para otra. Entonces, sí es importante, digamos,
a veces utilizar un elemento pago, o este código también lo puede ofrecer, se puede ofrecer, hay empresas que ofrecen estos servicios también. Pero pues la idea era que, digamos, aprendan y vean como cuál es el origen, y ahí para allá, pues, digamos, empiecen a revisar o estudiar estos temas. Bueno, si bien como pueden tardar, son muy poquitas preguntas, pero pues llega a tardar unos 5 o 10 minutos. Entonces hay que hacer también, por eso es importante la calidad del dataset, ver qué tan bueno es a mis respuestas, qué tanto busco, e irlos mejorando cada X tiempo que el equipo de desarrollo o que el equipo de ciencia de datos lo vea. Eso también es importante. Bueno, mientras termina, algunas preguntas que tengan. Yo sé que es mucho tema, yo sé que es algo complejo para quienes no lo han visto, pero bueno, es como la idea que, o bueno, lo que les traía. Listo, aquí ya lo terminó. Entonces podemos ver acá los resultados. Por aquí los dejé. Resultados acá. Por aquí hay una pregunta ya en el chat. Igual recuerden que pueden abrir el micrófono si alguno quiere hacer la pregunta, pues directamente. Dice, ¿cómo realizar el cobro GPT? Listo. Entonces, denme, ya explico esto y ya, les explico porque aquí lo tengo, porque precisamente sabía que esa pregunta era fija, entonces ya les muestro. Entonces, listo. Vamos a ver solo el de funcionalidad. Entonces, aquí en el de funcionalidad, este es el resultado. Entonces, lo mismo. ¿Qué evento marcó el inicio de la violencia en Colombia? Entonces, la respuesta, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 marcó el inicio conocido como la violencia en Colombia. Esa fue la respuesta que me dio el RAC. ¿De dónde lo sacó? Entonces, en los años 20, mejor dicho, sacó de toda la... no, mentiras, no, dio un párrafo que está en el ejemplo, en el TXT. Entonces, el contexto, este caso es el documento ejemplo.txt, que fue el que les mostré. El ground truth, de dónde sacó para sacar esa respuesta, pues está explícito, ¿sí ven? Entonces está absolutamente explícito. Entonces, así lo respondió. Ahora, análisis de las métricas. La relevancia, el framework lo calculó en .95, lo cual está bien porque es explícito, o sea, lo tomó de un fragmento y esa es la respuesta. El faithfulness es 1, claramente porque tomó explícito, no tuvo que inferir nada, sino que está como las preguntas digamos, en literatura. ¿Sí? Después de leer el libro, eso está explícito y esa es la respuesta porque estoy 100% segura. Es eso. La precisión, .5. Entonces, bueno, el contexto lo tomó de todo el archivo y digamos aquí, .5, tuvo que hacer más preguntas, no. O sea, digamos, la precisión sí está un poquito bajita, entonces eso sí lo entraría a revisar. Y la correctitud de .99. Entonces, como ven, son puntos altos, más de .95, entonces yo puedo dar por pasada digamos, en este caso, puedo hacer un promedio de las diferentes preguntas, pero también tengo que analizarlas una a una para ver si el promedio me sirve, o la mediana, o la media, entre las preguntas que haga. Entonces, es exactamente el mismo proceso que hay que hacer con cada una. Entonces, es analizar, por eso les decía, de los atributos de calidad que conocemos, cuáles puedo aplicar. Hay que seguir con los temas de prueba tradicional, y esto es ya, digamos, eso es lo que se hace, digamos, para ciencia de datos, pero yo como ingeniero de software, ¿qué puedo, digamos, aportar yo para mejorar esto? Sí, obviamente esto, digamos, es solo una cosa muy chiquita, pero pues la idea precisamente era mostrarles algo de esto, analizarlos, digamos, las métricas. Para mayor información, les dejo la librería de Ragas, y ahí hay una base, como matemáticamente se construyen, o más bien, cuál es la fórmula matemática y cuál es la fórmula estadística para llegar a esto, y cuáles son los valores de verdad, ¿sí? Dentro de la campana de Gauss, cuáles son los valores aceptados. Por lo general,
.95, pero pues entre a mayor pregunta y a mayor dificultad va a bajar. La realidad es que en .8, .88, 89 son buenos números para, digamos, un faithfulness, que me responda explícitamente lo que le estoy respondiendo, lo que le estoy preguntando, perdón. Eso es un buen número, pero pues eso requiere mucho de prueba y error, requiere mucho de estar revisando, de volver a los apuntes de probabilidad y estadística y empezar a revisar toda esa parte. Esa es la gran diferencia frente a las pruebas tradicionales, pero hay que seguirlas haciendo. Esas no se van a ir. Esto es una parte y hay que completarlas con las otras. Entonces es como eso. Ya respondo la pregunta de, un momento, del pricing. A ver, denme un momentito y creo que acá, en este, ¿sí? Pueden, digamos, aquí les explican bien cómo es la fórmula matemática, si la quieren profundizar. Aquí yo tengo que tener una cuenta con mi correo, una cuenta personal, ¿sí? Una vez ingresan a la plataforma de OpenAI, ustedes pueden ingresar ya una vez su cuenta ingresada. Para el caso de desarrollo necesitan crear una API key, ¿sí? Esa API key es personal. En el caso de que sea para una empresa, se puede generar para la empresa y para cada una de las personas asociadas. Tiene un costo diferente personal que empresarial, claramente. Para poder hacer esta clase de pruebas o esta clase de desarrollo se necesita pues tener los tokens o tener la key, y esa key es la que ustedes asocian al código. eh, Se genera, digamos, normalito. Y lo que les decía, entonces esto, digamos, tiene mínimo un costo de $5 y son más o menos 1000 tokens. Y lo que les decía, el gasto, por aquí dice billing, creo que es acá. Tun, 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 tun. ¿Dónde era? Creo que es acá. Aquí tienen como el uso, ¿sí? Entonces en este caso les va a mostrar es el mío, pero digamos, tiene un costo, el cual yo también, porque esto es para compra sobre tarjeta de crédito, entonces es mejor limitarlo porque si no se sube un montón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces pues aquí se ve la utilización de junio que yo he tenido. Entonces van a costar más o menos dependiendo del modelo que esté utilizando. La 4.1, por ejemplo, pues utiliza más o menos 30.000 tokens por minuto, ¿sí? Por cada pregunta. Entonces, digo, por cada pregunta es .0001. Pero si quieren ver como ya como tal el uso, aparece acá, ¿sí? Más o menos aquí un gasto de 2.308, ¿sí? Tokens. Aquí 409, porque aquí hice solamente 5 preguntas, pero aquí ya se dice como 40. Entonces, y eso lo voy ejecutando varias veces y ahí va sumando, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, no sé dónde es que estaban los límites. Bueno, creo que eso está por aquí en pricing. ¿Dónde es? No, creo que es acá en general, pero no lo veo. Pero sí, esta es una cuenta personal mía, pero sí, más o menos entre .1, 4.1, 3.5, .5, .5, ya llega a subir a 3.5 en versiones más viejitas de GPT. Pero es eso, se entran a la OpenAI, se loguean y luego entran a la sección ya como tal de settings y ahí empiezan a configurar ya su cuenta de desarrollador personal. Eso sería más o menos la respuesta que te podría dar a quien haya preguntado. Perdón, es que no veo la presentación, no veo quién está preguntando. Listo. Entonces, ya para cerrar, eh, claramente definan sus casos de prueba, en este caso los datasets, bien específicos, funcionales, que respondan a uno, que me responda bien; dos, que no me responda, en el caso del testing tradicional, casos de prueba fallidos y casos de prueba exitosos. Exactamente igual. Las métricas que estén claras, que ustedes definan que .8 para arriba pasó la prueba y ahí para abajo no.
Lo que les decía, las pruebas manuales no se van a ir, hay que hacer pruebas alfabeta. Comparar las métricas en cada uno de los ambientes. Esto solamente para el caso de pruebas. Si ustedes van a hacer en producción, tienen que ser las mismas métricas, no tienen que variar mucho. ¿Cuál va a ser la heurística que ustedes van a utilizar? Por ejemplo, para QA el porcentaje de similitud con producción es del 80%, entonces hay que variar las métricas. También eso hay que tenerlo en cuenta porque pues uno, el procesamiento no es lo mismo para los tiempos de respuesta o em, puede que me responda de otra manera, pero dentro de la métrica, pues, ¿qué umbral de diferencia espero tener? Todo eso hay que empezarlo a calcular. Tener en cuenta pruebas de regresión, lo que les dije, tener propuestas de DevOps para poder empezar a hacer esas pruebas automatizadas. Y no olvidar pruebas de sesgo, toxicidad, inyección de código, violación de datos personales. Esos tenerlos en cuenta y tenerlos en datasets separados también y analizar que si no me responde la pregunta, eso debe ser un cero. En Faithfulness es un cero. Y si eso está bien, sí, porque no me respondió la pregunta. Entonces es analizar esa clase de respuestas, requiere un poco más de análisis estadístico. Bueno, eso creo que es todo, creo que me pasé el tiempo, pero pues espero les haya gustado. No sé si tengan más preguntas. Gracias, Rocío. Bueno, aquí tienen el micrófono abierto. Cada quien puede preguntar lo que quiera, si desea eh, por aquí o por el chat. Igual la presentación la vamos a subir al canal Sí. de YouTube, donde ustedes van a tener la opción y la oportunidad de repasar, de mirar, aclarar dudas y lo que sea, pues a Rocío la tenemos aquí cercana. Sí, en caso tal, también les puedo dejar un zip con el proyecto para que lo descarguen y lo único importante es que la llave la tienen que utilizar en su cuenta personal. Por ser nuevos, les dan 5 créditos gratis por entrar o crear la cuenta por primera vez. También es importante. No sé si tengan dudas o fue mucha información, pero bueno, espero les Eh, haya gustado. Lina y o Nicolás de mi equipo, si están por aquí, les pido por favor que coloquemos los datos del canal de YouTube para que lo tengan. Bueno, por aquí parece que no hay preguntas. Andrés Álvarez, veo que no me ayudaron ellos y yo estoy buscando aquí, te lo mando voy a tomar nota, Andrés Álvarez Arias. Te mando lo del canal porque estoy buscándolo también aquí para mandártelo, pero no me ha salido en mi WhatsApp. Bueno, pues Rocío, muchísimas gracias. De verdad que es interesante el tema, hay que cacharrearle, hay que trabajar, hay cosas que de acuerdo a las necesidades de cada uno, pues se van dando y se van viendo soluciones. Yo te agradezco mucho y lo que le quede viendo a Andrés, cuenta con eso. Ya te lo mando en cualquier momento. Mil gracias y feliz tarde para todos. Vale, que estén muy bien. Gracias. Adiós.